Bueno, primero buenas tardes a todos y a todas. Como autoridades, acá también estoy con consejeros, Castillo Group, le queremos dar la bienvenida a este curso que hoy comienza, organizado, y quiero felicitar al doctor Pablo Perrino, que realmente son varios encuentros y felicito siempre la tarea que hace desde el instituto, o en nombre tuyo a todo el equipo que conforma el Instituto de Derecho Administrativo. En este caso, bueno, hoy tenemos la presencia de lo que son los órganos de control. Está el asesor de la provincia de Buenos Aires, Santiago Pérez Teruel, y está Nicolás Viana, de Fiscalía de Estado. Así que bueno, simplemente darle la bienvenida. Hay mucha gente inscrita en este curso. La verdad, Pablo ha tenido muchísimo interés. El derecho administrativo, tanto del ámbito nacional, provincial y municipal, muchos nos dedicamos y ejercemos todos los días en el ámbito del Estado, así que me parece que acercarnos a estas prácticas, a estas buenas prácticas, y a lo largo de todo lo que es el curso, ver el derecho administrativo de todos los enfoques, me parece que nos enriquece como abogados y abogadas. Así que les auguro un gran curso. Es muy bueno que tener colegas que se sigan formando, eso me parece sumamente importante. El colegio siempre está presente en tratar de darles mejores ofertas académicas, así que me gusta de manera gratuita. Así que nos hace muy feliz como autoridad que ustedes puedan disfrutar y seguir capacitándose y formándose en esto que es la profesión que hemos elegido. Así que nuevamente muchas gracias, les auguro los mejores de los éxitos en esta y en las futuras clases. Así que los dejo en manos, obviamente, del presidente de la comisión. Muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, espero que estén todos muy bien. Agradezco las palabras del presidente del colegio. Un placer compartir con ustedes esta nueva edición de este curso teórico y práctico de procedimiento. Yo remarco esto, teórico y práctico, porque la idea del curso no es solo compartir con ustedes conocimientos teóricos, sino también examinar esta faceta práctica, cómo el procedimiento administrativo funciona, se comporta, digamos, en la realidad, y por eso vamos a ver, cuando llegue el momento, bueno, los recursos, los reclamos, y cómo se hace un recurso. ¿Qué tenemos que poner en un recurso? Cuando hablemos del dictamen, y acá tenemos justamente una persona que se encarga, yo diría día a día, ¿no?, de trabajar en esto, así que después hablar de esta cuestión, ver, bueno, ¿qué es un dictamen? Pero ¿qué tiene que tener un dictamen para que sea un dictamen bien hecho, en definitiva un dictamen válido? Y entonces, esta es la idea del curso, acercar estos conocimientos y esta faceta teórica práctica a todos los abogados, pero pensando principalmente en los nobles abogados o en aquellos que se están acercando por primera vez, al mismo tiempo actualizar ciertos conocimientos, porque el procedimiento administrativo es algo, el instituto del procedimiento, ¿no?, como tal, bastante dinámico, que ha recibido cambios muy importantes en los últimos tiempos, y no solo en la órbita nacional, yo diría, debido a la conocida ley de bases, ¿no?, que ha transformado de una manera muy importante el procedimiento administrativo en la órbita federal, sino también viene ocurriendo lo mismo en el plano local. A veces por reformas por ahí no tan grandes, tan fuertes como la que hemos visto en la ley de bases, pero reformas tales como un procedimiento papel que duró, ¿no?, durante tanto tiempo, a un procedimiento en definitiva casi despapelizado, procedimiento electrónico, que implica modificar instituciones también del procedimiento administrativo. La notificación, aparece la idea de notificación electrónica, consecuentemente con ello hay un domicilio electrónico, la vista no la tomamos como antes, bueno, en fin, hay todo un sinnúmero de cuestiones que vienen siendo alteradas, cambiadas en los últimos tiempos y que demandan también entonces un estudio. Y hablamos del procedimiento, porque el procedimiento, aunque muchas veces uno piensa, bueno, el procedimiento ¿a qué lo asimilo? A trámites de papeles, ¿no? Bueno, hoy ya no tanto papeles, sería un conjunto de bits, como decía un conocido. Pero esa idea peyorativa, ¿no? Trámites burocráticos, perdemos tiempo, que también a veces ocurre, ¿no? Esa es la versión, si se quiere, negativa del mismo. Pero en rigor, y esto también forma parte, yo diría, de lo que queremos transmitir con ustedes para reflexionar, compartir y todos aprender, ¿no? El procedimiento administrativo como tal cumple un papel fundamental en el Estado de Derecho. Y tenemos que entonces que enfocarlo y verlo desde esta, entendemos, perspectiva. ¿Por qué? Por múltiples razones. Pero la primera, y si quiere la más elemental, cuando hablamos del procedimiento, estamos haciendo referencia a la actividad de la administración. Es, como ha dicho un autor,
la administración en acción. Todo lo que hace la administración hay que tener presente que lo hace en el marco, en el seno de un procedimiento. El procedimiento entonces encausa de una manera, ordena de una manera racional, jurídica y jurídicamente la labor de la administración. ¿Y por qué? Porque la administración cuando toma decisiones necesita esta ordenación, este cauce jurídico que la ordene, que le dé racionalidad, que la haga jurídica esa actividad. ¿Para qué? Para que tome decisiones acertadas, es decir, adecuadas. ¿Para qué? Para satisfacer el fin que busca la administración, que es el bien común, el interés público. Entonces, si perseguimos esto, tenemos que tener un trámite que esté enderezado a esto y que asegure ese objetivo, ese resultado que se persigue. Y además porque la administración, pensemos que no actúa libremente como cualquier persona privada. Nosotros, personas privadas, digamos, las humanas, y no solo las humanas, también las jurídicas, nos movemos todos, como sabemos, bajo la regla de que todo lo que no está prohibido está permitido, el principio de libertad del artículo 19. Bueno, ese principio tan importante para la administración no juega, para el Estado no juega. Como lo ha dicho la Corte, la regla es inversa. Para la administración se necesita que haya una regulación, una norma habilitante para obrar. Y para lo que es toma de decisión, desarrollo de actividad, el procedimiento juega como esa restricción que busca asegurar la toma de decisión adecuada. Todos sabemos que un principio capital del Estado de Derecho es esto que se llama la legalidad o la justicia, es decir, toda la actividad de la administración está sujeta al ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico condiciona, restringe la actividad de la administración, estableciendo un límite y una habilitación. Porque no es solo lo que no está prohibido, está permitido por la administración, sino que se necesita siempre una norma, como regla, ¿no?, habilitante de actuación. Y por eso el acto, el contrato, el reglamento, ¿qué hacen en definitiva? Concretizar singularmente, ¿no?, una norma. Las normas que hacen normalmente para que actúe la administración, le otorgan facultades de actuación, potestades. Las potestades se concretan en actos, reglamentos, contratos, etc. Bueno, ¿cómo concreto la norma, la potestad que está en la norma, en el acto, en el reglamento? Cumpliendo un trámite previo, que es de lo que vamos a hablar ahora. Cumpliendo un debido procedimiento, y no es cualquiera. Por eso las normas y la doctrina dice que es el debido procedimiento administrativo previo. No hay elección, no hay libertad. Es el que el ordenamiento jurídico le predetermina. Y en ese procedimiento, del que vamos a hablar a lo largo de este curso, es donde la administración incluso tiene que definir, por ejemplo, cuando hay discrecionalidad, cómo la va a usar esa discrecionalidad, donde tiene que ir estableciendo las pautas que va a utilizar para tomar la decisión. Entonces, el procedimiento es clave en lo que es el Estado de Derecho, no es un mero trámite. De ahí que todas las normas que regulan el procedimiento y el acto que dicen que es un requisito esencial de validez del obrar de la administración. Bueno, esto que está dicho de una manera muy teórica es lo que vamos a intentar a lo largo de estas clases, ir viendo cómo funciona, de bajarlo en cada uno, digamos, de sus tramos, desde lo que es, como decíamos, un reclamo, un recurso, cómo hago para acceder a un expediente, y también del otro lado de la administración, cómo elaboro un acto, cómo elaboro una resolución, un dictamen, etc. Vamos a poner, yo diría, especial énfasis en lo que es el procedimiento local, en el que probablemente la mayoría de los que están aquí presentes tengan una mayor vinculación. Y contamos para ello con un cuerpo de profesores, yo diría, de lujo, profesores de este curso, que además la mayoría de ellos, si no todos, son docentes universitarios, y al mismo tiempo muchos de ellos, yo diría que viven, son, como se dice hoy en día, operadores del procedimiento. ¿Por qué? Porque muchos son funcionarios públicos. Hoy tenemos también el lujo de tener dos funcionarios de lo que es la primera línea provincial, nada más ni nada menos que al asesor general de gobierno y al fiscal de Estado adjunto. Ellos nos van a después a explicar el rol tan relevante que tiene en el procedimiento administrativo cada uno de los organismos donde ellos ejercen estas funciones tan especiales. Entonces, y desde ya, por supuesto, mi profundo agradecimiento, porque los dos sabemos que están tapados de compromisos y responsabilidades, pero se han hecho un lugar para compartir con ustedes sus conocimientos. Así que nuestra especial gratitud. Y lo mismo a todos los demás docentes, algunos están aquí, también las autoridades del instituto, a todos el agradecimiento por participar y hacer esto posible, y a todos ustedes, ¿no? Porque de nada serviría toda esta labor si no estuvieran aquí presentes. Entonces, vamos a dar inicio, ahora ella va
a presentar a los dos expositores del día, que por supuesto también son además de funcionarios docentes universitarios en la materia, y decirles que la idea es que esto sea algo, no un monólogo, más allá de que esta clase inaugural no va a tener la dinámica de las otras clases, sino que sea algo participativo. Entonces, porque la idea es que tenga si quiere, ese formato también de taller. Vamos a dar la parte teórica y la parte práctica, y esperamos que de parte de ustedes haya un retorno, preguntas, bueno, se responderá todo lo posible, y lo que no se sepa, lo investigaremos y trataremos de buscar la respuesta, y si no, consultaremos acá a las autoridades a ver qué nos dicen, eso, aprovechando su generosidad. No siempre un argentino y un chino, ¿no? Así es. Bueno, les agradezco la atención y vamos a las presentaciones. Bueno, comenzará hablando el doctor Nicolás Diana, que desde el año 2021 es el fiscal de Estado adjunto de la provincia de Buenos Aires, es abogado y especialista en Derecho Administrativo y Administración Pública por la UBA, es docente de grado y de posgrado en la Universidad Nacional de José C. Paz, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad de Buenos Aires. Se desempeñó en el sector público y en el privado en el campo de su especialidad. Bueno, muchas gracias. ¿Se escucha sin micrófono? Como ustedes quieran. Es mejor porque están grabando. Para la grabación, bueno, Sí. me quería parar, no me voy a poder parar entonces. Bueno, buenas tardes. Un placer estar acá. Por un lado, agradecimiento al colegio por la invitación, al instituto y especialmente a Pablo, que fue el que nos convocó a participar en esta primera clase, lo cual es un verdadero desafío. Así que nada, un gusto estar acá en La Plata dando clases. Es la primera vez que doy clases en La Plata, así que qué lindo hacerlo a través de esta institución. Así que, y también con Santiago, con el cual hemos compartido durante muchos años la cátedra en la UBA, en José Paz y bueno, en varios otros lados, ¿no? Bueno, entonces nada, un placer y muchas gracias por estar acá. Antes que nada, yo había armado, si ustedes ven, sí, había armado una serie de diapositivas. Mi idea, no sé si todos tienen una hoja que dice la justicia en China, era leerlo como para romper el hielo, pero bueno, vamos a dejar de lado ese texto, se los dejo para que lo lean después, pero tiene que ver cuando lean el texto de Florencio Sánchez, que es un trabajo publicado allá por el año 1900, en un trabajo muy crítico a la idea de justicia y cómo funciona el sistema de justicia, o cómo funcionaba en Pekín o actual Beijing. Léanlo en forma, o sea, no trayendo la actualidad, obviamente tiene un montón de estereotipos y un montón de adjetivaciones que hoy quizás no serían políticamente correctas publicarlos, pero es interesante para romper el hielo. Si ustedes ven que este video se mueve mucho es porque está fracturado, entonces no es por nada. Entonces lean, traten de leerlo después para no sacarles tiempo en esta exposición, pero me parece que está bueno para romper el hielo y para replantearnos nosotros como abogados, como abogadas, qué es lo que hacemos todos los días cuando decimos que hacemos derecho, o como decía Prosper Well, como cuando decimos que hacemos derecho administrativo, que me parece es algo interesante para replanteárselo. Y está bueno, me parece, la propuesta de un taller, porque un taller es un lugar donde se trabaja. Quizás uno habla de un taller en un trabajo artesanal, en un trabajo de manufacturía o en un trabajo artístico, pero lo cierto es que un taller es un trabajo, un lugar importante en el cual se hacen cosas. Y hay que revalorizar, me parece, la actividad profesional desde ese lugar. Más allá de momentos en los cuales estamos invadidos por la IA y un montón de sistemas, creo que la parte humana, nuestro componente profesional es relevante en lo que hacemos todos los días, así que qué mejor que este espacio para replantearnos lo que hacemos todos los días cuando decimos que hacemos, por lo menos yo, derecho administrativo o participo como funcionario público, como fiscal de Estado adjunto. Hay muchos compañeros que están presentes acá de Fiscalía de Estado, así que se agradece la presencia y pido disculpas por los errores que pueden haber en la exposición. Entonces, había una serie de preguntas y la segunda pregunta, en realidad la primera pregunta decía, que a partir del texto de Florencio Sánchez, es ¿qué es el derecho? No vamos a definir qué es el derecho acá, probablemente si haríamos la actividad y había tiempo para hacerlo, cada uno de ustedes iba a tener una definición distinta de derecho. Yo me quedo con, no el derecho como una definición, no voy a definir qué es derecho, cada uno tendrá la definición que crea más conveniente o útil a su forma de pensar el derecho, pero me parece que está bueno la concepción del derecho a través de Maurice Duverger, en un libro del año 76, que es Instituciones Políticas y Derecho Constitucional, donde Duverger decía, bueno, no definamos el derecho a través de las reglas jurídicas, sino a través de las funciones que tiene el derecho respecto al poder político. Y acá, ¿por qué me quedo con esta idea de Duverger vinculada al poder político? Porque justamente cuando hablamos de derecho administrativo, muchas cuestiones de derecho administrativo están vinculadas directamente al poder. Entonces, las tres funciones que Duverger describía o pensaba con relación del derecho frente al poder político tienen que ver con, primero, la organización del Estado, la organización del poder político. Uno va a la Constitución y vemos que hay normas de organización y vamos después a las leyes derivadas de esa Constitución y vamos a ver esas normas de organización y son normas jurídicas que provienen del derecho.
La segunda función que tiene el derecho respecto al poder político tiene que ver con la legitimidad. ¿Qué es la legitimidad? Justamente lo legítimo es cuando lo ideal se conjuga o coincide con lo real. Nuestro ideal como aspiración política, como sociedad, en lo que tiene que ver con los poderes constituidos del Estado, está en donde, en la Constitución, valga la redundancia. Nuestro ideal de cómo se eligen determinados funcionarios que son a través del voto, del sufragio electoral, justamente está plasmado en la Constitución, tanto a nivel nacional como provincial. Entonces, esa legitimidad del funcionario surge de un solo texto, de la Constitución, y es una norma jurídica si la hay. Y finalmente, quizás la función más relevante que tiene el derecho, y acá aparece el derecho administrativo sobre todo, es la función de garantía. Duverger decía que la función más relevante que tiene el derecho frente al poder político es de garantía. O sea, garantía frente a los abusos del poder, pero también muchas veces garantías para, si se quiere garantizar, valga la redundancia, la fórmula o la teoría de división de poderes y de freno de contrapeso de Montesquieu, donde haya un equilibrio en estos poderes del Estado. Hoy me toca participar con Santiago, que él es el asesor general de gobierno, es uno de los órganos más relevantes que tiene nuestro sistema jurídico provincial en materia de asesoramiento jurídico del Estado. Pero ustedes van a ver, por ejemplo, van a la ley de administración financiera, la ley 13.767, y vamos a ver que hay órganos de control. A mí me toca integrar uno de esos órganos, pero hay dos más, por lo menos, el Tribunal de Cuentas y Contaduría General de la provincia. Pero vamos a ver que hay otros órganos rectores relevantes en nuestro sistema provincial, que no solamente participan como control, sino quizás con una especialización determinada, como puede ser el organismo provincial de contrataciones. Entonces yo les decía, ¿qué es lo interesante, o por lo menos lo bueno, lo relevante que uno se llama el derecho administrativo? Bueno, yo creo que esta función de garantía. Entonces, y acá es donde entra quizás, por un lado no me voy a meter en la cuestión del derecho administrativo como derecho local, pero sí tengamos presente que muchas facultades de derecho, entre ellas la Universidad de Buenos Aires, los docentes de la universidad nos llenamos la boca hablando de que el derecho administrativo es eminentemente local, pero cuando empezamos a hablar de derecho administrativo hablamos siempre de cómo está regulado en el orden federal. Y cuando hablamos de procedimiento administrativo, vemos todo el sistema, si se quiere, de la ley de procedimiento administrativo o el decreto ley 19.549/72, pero nos olvidamos de las normas provinciales. Me parece que esta nuevamente es una oportunidad linda para recuperar el derecho provincial y aseverar o confirmar que el derecho administrativo es un derecho eminentemente local. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? ¿Algún comentario? Entonces, ahora ya vamos a la parte, si se quiere, un poco más dura. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Entonces ahí les pusimos algunas capturas, por lo menos de algunas decisiones de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana, en la cual ustedes van a ver que claramente la concepción hoy del procedimiento administrativo tiene que ver o está intervenida o transversalizada, si se quiere, por los derechos humanos. No podemos pensar el procedimiento administrativo con autonomía de cómo está regulado en el orden provincial si no es a través de los derechos humanos. Entonces, uno de los, si quieren, subtítulos de este taller tiene que ver justamente con el impacto de la ley de bases. Si uno agarra la ley de bases frente a lo que es la norma federal, el decreto ley 19.549/72, van a ver que hay una reforma integral en la cual hay una recepción de un montón de principios o estándares que ya venían siendo tomados por la jurisprudencia federal y también mucha jurisprudencia provincial, que tiene que ver justamente con esa recepción a partir de la reforma del 94 de ciertos principios que, si se quiere uno remontar, podemos irnos unos años antes, a partir del 92 en adelante, con fallos con Mequian, con Neuta, Sofovich o Café La Virginia, podemos más lejos en el tiempo, donde ya hubo una recepción por parte del máximo tribunal federal de ciertos principios o estándares internacionales en materia de derechos humanos, con cierto impacto, si se quiere, en el procedimiento administrativo. Pero lo cierto me parece que nuevamente cuando uno ve las definiciones que pueden estar tanto en jurisprudencia federal, provincial o internacional, vamos a ver que siempre hay una nota común que tiene que ver con esta posibilidad de lo que es el derecho de defensa, la posibilidad, si se quiere, de ser oído, de ser escuchado, de participar, y nuevamente la idea del procedimiento administrativo como garantía. Me parece que está bueno pensarlo, no va a ser la única definición, ahora vamos a ver, pero vamos a, por ejemplo, a través del artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿cómo venimos con el tiempo? No lo tomo. ¿Cómo venimos con el tiempo? ¿Sí? Bueno. Entonces, si uno ve los estándares, va a ver que siempre hay una constante, por ejemplo, el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, donde se toma esta idea de la tutela administrativa efectiva, hay ciertos precedentes, como puede ser Baena con Panamá, que está ahí citado,
o Clau Reyes, que es en tema de manejo, o sea, el acceso a la información pública, pero vamos a ver que siempre está esta clave o esta idea de la tutela administrativa efectiva. Si se quiere, a través de otros principios, pero uno lo podría tomar como un primer punto a tomar en cuenta cuando uno considera o toma, por lo menos desde nuestro punto de vista, una visión amplia del derecho administrativo y del procedimiento administrativo en particular. Entonces ahí van a ver en esta diapositiva, las diapositivas después se las dejo para que, así que si quieren anotar, anoten, pero después lo van a tener como material. Entonces, van a ver que hay distintas definiciones del procedimiento administrativo. La primera que ponemos ahí tiene que ver con una serie, una secuencia de actos a través de los cuales se desenvuelve ¿qué cosa? El ejercicio de la función administrativa. Pablo habló del interés público, del interés. Entonces, cuando hablamos de procedimiento administrativo, hablamos de alguna manera, un contorno que se le da al ejercicio de una función que no es libre, como dijo Pablo. Está sometida a ciertos límites, a ciertas reglas. Seguramente a lo largo del curso van a ver el tema del concepto de competencia, dónde nace la competencia, cuáles son las normas habilitantes, el hecho de si la competencia tiene que ser expresa, razonablemente implícita. No voy a entrar sobre eso, pero sí tengamos en cuenta que cuando hablamos de un procedimiento administrativo hablamos de un camino que tiene una finalidad determinada. Generalmente cuando uno toma el procedimiento administrativo lo ve como un cauce formal, un íter. ¿Para qué? Para el ejercicio de esta función, ejercida por el Poder Ejecutivo en forma material, pero por los otros poderes del Estado, también en forma material, que tiene que ver con una satisfacción del interés público, un interés de todos. ¿En qué cosa? En que, por ejemplo, si se tiene que hacer una erogación, un gasto, una contratación, se siga el camino que está predeterminado en las normas. ¿Para qué? Para que esa decisión sea válida. Para que esa decisión sea, si se quiere, decisión administrativa, sea jurídicamente válida, que sea legal, que sea ajustada a derecho. Entonces, el procedimiento administrativo es una manifestación de ¿qué cosa? Del ejercicio de la función administrativa. Entonces, y cuando uno habla de procedimiento administrativo, también, si uno ponemos la definición de Gordillo y lo toma a partir de la función administrativa, cuando Gordillo hablaba que el ejercicio de la función administrativa es toda la actividad que lleva adelante los órganos de la administración y también otros órganos del Estado que no integran la administración, justamente tendientes se quieren a la satisfacción del interés público o el interés común. Entonces, y acá al final, fíjense que en la diapositiva volvemos a hablar de garantía o la idea de garantía en el procedimiento administrativo. Cuando uno toma todas las leyes en general de procedimiento administrativo a nivel provincial, hacen una enunciación de ciertos derechos que tienen los particulares y claramente uno habla del debido proceso adjetivo o sustantivo, habla del derecho a ser oído, presentar prueba. Claro, pero en la práctica, ¿se verifican estos derechos? Sucede esto así. ¿Quién controla de alguna manera, que se han cumplido con esos derechos, se los han garantizado realmente? Entonces, dejo planteada la incógnita. Entonces, algunas cuestiones particulares, por lo menos de procedimiento administrativo. La regulación en nuestra provincia, al igual que la mayoría de las provincias de la Argentina, e incluso el Estado Nacional, de lo que es el procedimiento administrativo, está realizada a través de una ley material, un decreto ley. Y les resalto acá porque muchas veces quizás en provincia no hay ninguna duda, porque generalmente cuando uno lee un dictamen, lee una vista o lee un informe de Contabilidad General de la provincia, que son los tres órganos que en general uno los ve en la mayoría de los procedimientos administrativos donde hay una erogación o va a haber un gasto, van a ver que siempre hay una referencia al decreto ley. No hay ninguna discusión. Pero en el ámbito nacional no se le habla de decreto ley, se habla de ley. Se habla de la ley 19.549. Entonces, sin embargo, si uno va a lo que es la exposición motivos, como dicho, lo que es el considerando el decreto ley 7647 del 70, vamos a ver claramente que este decreto ley fue dictado en uso de facultades que el poder de facto o el poder usurpador se atribuyó a sí mismo y eran facultades legislativas. Llama poderosamente la atención, y misma crítica hemos hecho en el orden nacional, que a más de 40 años de democracia todavía no tenemos una ley de procedimientos sancionada por la legislatura, por el Poder Legislativo Provincial. Lo mismo pasa en el orden nacional. Y esa quizás es una de las grandes críticas que uno puede hacer a la ley de bases. Y disculpe, Sí. profesor, con respecto a la provincia, como diría Lorenzetti o Mayón, a 42 años de democracia en provincia de Buenos Aires se siguen aplicando decretos, leyes de la dictadura, en el servicio penitenciario y en la policía.
Yo digo, a 42, y le digo a Santiago Pérez de Bueno, a 42 años de democracia, 31 reforma constitucional, 10 de reforma al Código Civil. ¿Cómo puede ser, aparte de los inventos que han hecho que se paraliza más los actos administrativos como que beba, que haya todavía decretos, leyes de la dictadura? Ni hablar en el orden nacional, ley de habeas corpus, ley de arbitraje. ¿Por qué? Porque desde el gobierno anterior de Vidal hasta la fecha, en la pandemia, se demoraban los actos administrativos. No, ni hablar del IPS con 42 pronto después. No sé si me podrán responder. A ver, la definición es política, o sea, yo no estoy para hacer una definición política, sino para tratar de mostrar objetivamente una cuestión de hecho que es así, o sea, tenemos un decreto ley y esta realidad no es propia de la provincia de Buenos Aires. Sucede en toda la gran mayoría de las provincias argentinas, tienen normas que han sido dictadas en procesos no constitucionales y lo mismo sucede en el orden nacional. En cuanto a la aplicación o no de normas dictadas por un poder de facto en uso, en ejercicio de supuestas facultades legislativas, si hubo una ratificación o una modificación ulterior por parte del Poder Legislativo y no fue declarada inconstitucional, ahí te explica un poco la validez, ahí tuvo una jurisprudencia, no la vamos a hacer acá porque excede al objeto de la charla, pero que vos podrías ver, o sea, hay una propia validación que uno puede discutir o una legitimación o legitimidad, si quiere, que le da en forma derivada a esas normas. Pero bueno, está buena la inquietud, te la tomo. Entonces, respecto al decreto ley 7647 del 70, tengamos cuenta, por un lado, hablamos del ámbito de aplicación, que está ahí el artículo primero, lo van a ver en las próximas clases, pero tengamos en cuenta que en general el ámbito de aplicación va a ser la administración pública de la provincia de Buenos Aires y también otros órganos que cumplen o llevan adelante cierta función administrativa, que pueden ser entes no gubernamentales o entes que los consorcios portuarios, que no integran directamente la administración, pero llevan adelante la función administrativa y se le va a aplicar el decreto ley 7647 del 70 y con las intervenciones muchas veces incluso de Fiscalía de Estado en sus propios estatutos de conformación de estos entes. En cuanto a los principios, no vamos a entrar acá, pero cuando uno agarra el decreto ley 7647 del 70, vamos a ver que están los principios clásicos que están en la mayoría de los ordenamientos jurídicos en materia de organización del procedimiento administrativo, y me quedo con la idea de la competencia, la impulsión e instrucción de oficio, si quiere, sencillez, eficacia, concentración. Y ustedes van a ver que, en particular, nuestro decreto ley también incluye ciertas intervenciones necesarias de cierto órgano, como puede ser Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado en materia de recursos o en materia de una vez que se cierra, por ejemplo, la apertura de un procedimiento administrativo previa a la decisión, tiene que haber un dictamen de Asesoría General de Gobierno y la intervención luego de Fiscalía de Estado a través de la vista fiscal. Entonces, ¿qué otras normas regulan también procedimiento administrativo más allá del decreto ley? Acá les citamos algunas, pero tienen la ley de administración financiera, vamos a ver que hay ciertos principios que están en la propia ley de administración financiera en el artículo 4, y me quedo con un artículo, el 102, que hace en lo que es una de las funciones básicas que vamos a ver de Fiscalía de Estado, que es el control de legalidad, que está también enunciada en el artículo 102 de decreto ley 7647 del 70. Y finalmente la ley de compras también tiene normas, por citar, hay un montón más, pero bueno, es simplemente para mostrar algunas normas en particular. ¿Qué es la Fiscalía de Estado? ¿Es un órgano o un organismo? Con Marcelo lo hemos discutido en algún momento, también con Guillermo Cicerca, que está sentado por allá. Yo entendería que es un órgano. Después sí hay un organismo que es la Fiscalía de Estado, pero porque el fiscal de Estado, ahora vamos a ver en el 155, de la Constitución habla del fiscal de Estado, no habla de la Fiscalía de Estado. Es un órgano unipersonal que tiene distintas funciones, que las tienen enunciadas acá, que básicamente son tres, pero es mucho más que estas tres funciones, lo que hace Fiscalía de Estado en sus más de 135 años de vida o de existencia. Por un lado tiene que ver con la defensa de la provincia. Cuando hablamos de la defensa de la provincia, la representación como parte actora y demandada de la provincia de Buenos Aires en juicio lo tiene la Fiscalía de Estado. Este modelo que tiene Fiscalía de Estado fue tomado y copiado por muchas otras provincias, te diría la gran mayoría, incluso la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tomó un modelo de gestión de la cartera judicial que lleva adelante la Procuración General de la Ciudad, de el funcionamiento, si se quiere, de Fiscalía de Estado de la provincia. Lo cual exige un gran trabajo. Quizás ustedes no lo saben, ahora después más adelante vamos a ver cuál es la composición muy rápida de lo que es la Fiscalía de Estado, pero la Fiscalía de Estado hoy entre funcionarios y agentes administrativos y profesionales tiene poco más de 1000 agentes. Pues, es muy grande la Fiscalía de Estado y tiene mucha historia detrás. Todo uno no puede concebir, si se quiere,
el desarrollo del derecho público provincial, sino a través, si se quiere, del gran desarrollo que ha llevado adelante Fiscalía de Estado y Asesoría General de Gobierno desde sus orígenes. Porque no vamos a acá a entrar en la historia de ambos organismos u órganos, pero ambos tienen una sinergia particular en el funcionamiento, lo que tiene que ver con la defensa del Estado y el asesoramiento del Estado o de la administración. Entonces, vamos a ver que hay dos normas tuitivas o las dos normas fundamentales que cuando uno habla de lo que es la Fiscalía de Estado son el artículo 155 de la Constitución y otra norma de facto que es del decreto ley 7543 del 79, cuyo texto fue ordenado en 1987 y tiene algunas modificaciones posteriores. Pero básicamente esas son las dos grandes normas más importantes, ahora vamos a ver otras. Sigamos, defensa de la provincia. ¿Qué es la defensa del interés fiscal? La defensa del interés fiscal o del patrimonio provincial, ¿qué es lo que defiende la Fiscalía de Estado? ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Qué entendemos por patrimonio? ¿Únicamente lo económico? ¿Eso es lo que defiende hoy la Fiscalía? Para eso la respuesta no la tengo yo, la tiene Marcelo Lamoglia en un trabajo muy interesante que está publicado en la revista de Fiscalía de Estado, que se llama Dimensiones Jurídicas Bonaerenses, donde Marcelo explica muy bien el desarrollo, si se quiere, por un lado, el concepto de vista fiscal, que ahora vamos a mencionar muy por arriba, y por el otro es, bueno, ¿qué entendemos por interés fiscal? ¿Qué es el interés? ¿Interés patrimonial solamente? Claramente no, menos en la actualidad, porque hay un montón de bienes colectivos que son posteriores incluso al nacimiento y a la discusión sobre la figura del fiscal de Estado allá por 1889, entonces, que tiene que ver justamente con estos bienes colectivos que hacen al ambiente, a los derechos humanos, hay patrimonios culturales. La intervención de la Fiscalía de Estado en juicio excede mucho más de lo que es la defensa, si se quiere, de la bolsa o del arca pública, es mucho más que eso la defensa. O sea, control de legalidad. ¿Qué es qué significa controlar la legalidad? Que es otra de las funciones más relevantes que tiene Fiscalía de Estado. ¿Cómo se controla la legalidad? ¿Qué es la legalidad? Otra pregunta que también se hace Marcelo. Entonces, lo cito a Marcelo porque lo tengo acá presente. Y aparte va a ser docente del taller. Pero, ¿qué es la legalidad? ¿Es solamente ajustarse a derecho? ¿O la legalidad hace la juridicidad, hace la legitimidad, hace un conjunto de valores, principios que van más allá del cumplimiento ajustado solamente a la norma jurídica? Yo entendería que, siguiendo a Comadira, que claramente la legalidad es mucho más que solamente el apego a las normas. Hay algo más que solamente ser ajustado a las normas. Y ese control de legalidad vamos a ver en lo que es el funcionamiento de la Fiscalía de Estado, principalmente lo vamos a ver en distintos artículos de la Ley Orgánica de Fiscalía, pero lo vamos a ver centrado en el 38. Que uno podrá resumir, bueno, siempre que va a haber una erogación o va a haber un gasto por parte de la administración, o un expediente donde puede haber una erogación, bueno, ahí hay una intervención de Fiscalía de Estado. Y vamos a ver que esa intervención puede ser hasta 2 o 3 veces en un mismo trámite administrativo, si estamos hablando de una licitación pública. Puede ser previo a la aprobación de los pliegos, puede ser previo al acto de adjudicación, e incluso después, porque una vez que se dicta el acto administrativo, vamos a ver que hay un artículo especial que es propio de nuestra ley orgánica, el artículo 40, en la cual, una vez que se dicta el acto administrativo, a partir de una vista que emitió Fiscalía de Estado, previo y como requisito de eficacia de ese acto administrativo, tiene que ser notificado al fiscal de Estado. ¿Para que se expida? Básicamente, ¿para qué? Para controlar que el acto emitido es congruente con la vista fiscal emitida con anterioridad. Entonces, y ahí el fiscal de Estado tiene una facultad que es propia de la Fiscalía de Estado, del fiscal de Estado de la provincia, que es la posibilidad de plantear su oposición a ese acto e incluso iniciar una acción judicial contra esa decisión administrativa que va en contra de la vista fiscal, siempre y cuando sea contraria a la Constitución, a la ley o a los reglamentos, ¿no? No en cualquier supuesto, no es una acción de mera oportunidad, sino que tiene que ver con una contracción de esa vista fiscal, mejor dicho, de esa decisión con la vista fiscal frente a la Constitución, la ley o el reglamento. Y finalmente, acá la mención de la impugnación judicial era la última que estábamos mencionando. Para tener una idea, ¿cómo está organizada la Fiscalía de Estado? Hay un fiscal de Estado, 2 fiscales adjuntos. Yo soy uno de los fiscales adjuntos, el otro fiscal adjunto es el doctor Guillermo Espacapam. Y después vamos a ver que hay 9 subsecretarías, las cuales tienen determinada competencia, algunas tienen competencia contenciosa, y hay 2 que son competencia estrictamente de control de legalidad, que tiene que ver con la competencia asignada a la subsecretaría de lo contencioso administrativo, que es donde finalmente se emiten las vistas fiscales, pero también la de Derecho Previsional y Derechos Humanos, que también emite
vistas fiscales, pero en relación o con relación a expedientes previsionales. Después vamos a ver que tenemos 19 delegaciones, en realidad son más, porque son 21 o 22 entre un anexo que tenemos en Zárate Campana, pero van a ver que hay una delegación en Cava, hay un anexo en Cava, y después tenemos, por cada departamento judicial, Fiscalía de Estado tiene una delegación. Y a su vez, en los últimos años hay dos áreas específicas que tienen que ver con, si quieren, con esta trascendencia de un cambio de definición de la idea o el concepto de vista fiscal, que se crearon en los últimos años. Una es la unidad de ambiente o derecho ambiental y desarrollo sustentable, y la otra la de derechos humanos. Estas dos áreas tienen intervención tanto en trámites administrativos, en lo que hace la control de legalidad, como también han participado en algunos procesos judiciales con alguna intervención, por ejemplo, en algunas causas vinculadas a la de derechos humanos en materia de derecho de acceso a la vivienda, relocalización de personas que estaban en asentamientos, en temas vinculados a salud mental, o sea, excediendo lo que se quiere esta idea o este concepto de la definición clásica de vista fiscal o la intervención del fiscal de Estado. Son unidades que dependen de una subsecretaría. Sí. O sea, no tienen dependencia, en teoría del órgano, una organización diferente o independiente. Serían órganos desconcentrados dentro de, en un caso, la subsecretaría contencioso y administrativo, y no, perdón, las dos, una depende de la del interior, que es la de ambiente, y la otra depende, la de derechos humanos, la de derecho previsional y derechos humanos. No de la dependencia directa de los fiscales adjuntos o del fiscal general. No, a ver, indirectamente sí, No, sí, pero... pero es una competencia especializada. Especializada. Y de hecho, cuando vos ves o lees las vistas vinculadas a, o sea, la aprobación de una IA, un estudio de impacto ambiental, generalmente hay un informe que se da cuenta que es la intervención de la unidad de lo que es derecho ambiental y derecho sustentable, desarrollo sustentable, perdón. Pero sí los actos administrativos que emiten son dictamen. No emiten actos administrativos. No emiten actos. No, es un informe. Incluso la vista fiscal, yo no lo dije, no es un acto administrativo, es un acto preparatorio. No es un acto administrativo. El acto administrativo produce efectos jurídicos directos e inmediatos a un administrado. La vista fiscal no produce efectos jurídicos directos e inmediatos. Vos decís, bueno, pero si no se sigue, pero no es impugnable, no es recurrible la vista fiscal. No. Entonces, ¿qué es la diferencia básicamente? Entonces, de todos modos, si vos tenés una vista fiscal en un expediente contraria a los intereses de un particular y después se dicta un acto siguiendo esa vista fiscal, el administrado, el particular, siempre tiene la posibilidad de recurrir ese acto que tomó como antecedente esa vista fiscal que probablemente está en contra del derecho que invoca o que puede haber Sí, invocado. ha habido errores donde han corrido vista, han corrido traslado de la vista para que el particular se expida. Salimos con esta definición. Es una posición de Perrino también, pero porque comparte también Carlos Balbín, pero de todos modos son errores de la administración y no por eso termine siendo un acto administrativo. ¿Sí? No, a ver, lo que puede suceder muchas veces es que el órgano competente notifique una vista como haciendo la propia, entonces ahí vos la discusión sería si eso es asimilable a un acto administrativo, pese a que formalmente no lo es, y si esa asimilación produce o no efectos jurídicos directos inmediatos. Claro. En el orden nacional, por lo menos la doctrina de PTN es muy clara al respecto, no es legal, pero ha sucedido muchas veces, y bueno, eso muchas veces después se discute en tribunales, no es que quizás en la vía recursiva no logra ser zanjada la cuestión y termina siendo zanjada por algunas jurisprudencias. Claro, sucede que los dictámenes de PTN por ahí funcionan distintos a la vista fiscal. Totalmente, no, totalmente, yo hice la Estaríamos analogía, hablando de pero esa era la inquietud. Bueno, no, por favor. Breve raconto de las normas, o por lo menos las más relevantes. Acá tienen el 155 de la Constitución, después la ley orgánica, los artículos por lo menos más relevantes, 38, 39 y 40, en lo que interesa a la vista fiscal, o a la intervención, se quiere, de Fiscalía en materia de control de legalidad. Después van a ver una cuestión que yo no me meto, que tiene que ver con la organización, se quiere, de la parte contenciosa, por ejemplo, la designación o no de eventuales apoderados que pueden intervenir en representación del fisco en lo que es el interior de la provincia. No estamos entrando en ese lugar, sino simplemente lo acoté a lo que es la intervención en lo que es el procedimiento administrativo y la vista fiscal. Y ahí les pongo la cita del trabajo de Marcelo, que acá está linkeado, no sé si después funcionará, pero es muy interesante. Después tiene la ley de administración financiera, el 102, que habla de control de legalidad.
Después habla, o sea, tiene la ley de procedimiento administrativo, el decreto ley 7647 del 70, con las distintas intervenciones que muchas veces vienen de la mano de lo que es Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado. Lo interesante acá es, cuando uno va al 38 de la ley orgánica, que esto es una discusión que luego en las distintas emergencias fue tratado de solucionar, es cómo es la intervención, si es consecutiva, quién interviene. O sea, tenemos 3 órganos que generalmente intervienen en el procedimiento administrativo, que es Contraloría General de la Provincia, Asesoría General de Gobierno y Fiscalía de Estado. Si Fiscalía de Estado tiene el control de legalidad y además, conforme está establecido en la propia ley orgánica, lo interesante sería pensar que la intervención es última de Fiscalía de Estado. ¿Por qué? Para que tenga la foto completa del expediente administrativo. Si no, no va a tener nunca la foto completa y va a tener una intervención o una vista condicionada o supeditada que se expidan los otros órganos de asesoramiento o control. Entonces, simplemente eso. Cuando vemos, por ejemplo, en materia de las emergencias, esa intervención se dio en forma concomitante. Entonces, en ese momento, igualmente ya hay un decreto del año 91 que también habilitaba la posibilidad de tener una intervención concomitante. Después tienen lo que es un aspecto relevante de Fiscalía de Estado, el Consejo de Expropiaciones de la Ley 5.708, que integra justo con el Asesor General de Gobierno, el Ministro del Ramo, cuando hay una expropiación. La Ley de Compras, pero no el aspecto de la parte, si quieren, del pliego más, sino un artículo que generalmente no se habla, que es el artículo 25, cuando hay que liquidar daños en una rescisión contractual, un procedimiento, se aplican penalidades. Bueno, esa intervención, tiene que saber, la Fiscalía de Estado también tiene intervención en lo que es la cuantificación del daño. De hecho, en Fiscalía de Estado funciona la Dirección Técnica Pericial, que es un órgano técnico por demás reconocido a nivel nacional en materia de indemnizaciones o evaluaciones de activos. Sería nuestro Tribunal de Tasaciones, y les digo que funciona mucho mejor que el Tribunal de Tasaciones, pero la verdad que funciona muy bien. Después tiene la Ley de Obra Pública, el artículo 22, que habla de la intervención de Fiscalía antes de la adjudicación. Herencias vacantes, que también es un área que interviene Fiscalía de Estado, que tiene una fase administrativa y una fase contenciosa, porque hay una parte judicial de cualquier sucesión. Y finalmente ahí mencionamos lo que es en materia previsional el decreto 9650 del 80, donde también tiene que haber una vista fiscal como al mismo tiempo de Asesoría General de Gobierno. Y hago una pregunta. Sí. Como dice una profesora de Administrativo 2, los cargos de la Fiscalía de Estado son perfectos, son hasta toda la vida, hasta que la muerte. O sea, no, el único que tiene inmovilidad es el fiscal de Estado. Sí. Su designación es por acuerdo del Senado, con decreto del Poder Ejecutivo, y el resto de los funcionarios, los que están dentro según las categorías, se aplica la de ley 10430, con la estabilidad que tiene cualquier empleado público. Y a diferencia, si nos vamos a otro organismo de control a nivel nacional, me parece que sería la Cefalía, el Defensor del Pueblo. No, la inamovilidad del fiscal de Estado le da cierta libertad y autonomía técnica que no la tenés en Procuración del Tesoro, por ejemplo. Santiago y yo hemos trabajado en la Procuración del Tesoro, son órganos que de alguna manera tienen más dependencia o vinculación política con el Poder Ejecutivo. El fiscal de Estado tiene más autonomía técnica. Pero, por ejemplo, hasta el 2011, 2013, que hubo el último Defensor del Pueblo, todavía creo que no convocaron otro a nivel nacional. No, pero no depende, o sea, no... Sí, pero yo lo que le digo es que el último fiscal de Estado tuvo antes de Hernán Gómez, era un radical que tuvo más de un montón de años, Sí. que hasta que la Será vos. muerte lo sacó. Sí. Pero bueno, son perfectos, son como unos reyes. Como cualquier juez. Claro. Es como cualquier juez. Pero bueno, para cerrar, porque me pidieron más tiempo y yo me extendí más de lo demasiado. Van a ver una diapositiva lo que es la definición de la vista fiscal, como acto fiscalizador, como acto de administración, básicamente como un acto preparatorio que permite ¿qué cosa? Dar una opinión y hacer un control de legalidad de la futura decisión administrativa. No vamos a entrar todo acá, pero me parece que hay un texto que levanta Marcelo Lamoglia en su trabajo, que es algo que ha dicho el actual fiscal de Estado, doctor Hernán Gómez, que el control interno y previo garantiza la advertencia y coloca ciertos obstáculos para los que quieren avanzar de modo contrario a lo que dice la normativa. Ese rol básicamente no es de obstaculizar, sino básicamente de hacer un rol que hace poco en una charla, hace como 2 o 3 años, con el doctor Bacareza en el instituto, en la escuela de abogados de la provincia, el doctor Bacareza me preguntaba cuál era el rol más importante que tiene el abogado del Estado, y me parece el rol preventivo. Nos olvidamos de la abogacía pública preventiva.
hablamos siempre del conflicto, hablamos del juicio, pero el rol más relevante que tiene el abogado del Estado es el rol preventivo del conflicto. Como decía un antiguo procurador del Tesoro, una vez que hay un juicio, eso marca el fracaso del derecho. Uno no gana un juicio, el derecho ya fracasó antes, cuando llegamos a juicio, porque el rol más relevante que tiene el derecho es el rol preventivo. Entonces, nada, acá algunas cuestiones básicas sobre la no recurribilidad de la vista fiscal, el requisito, la condición de validez y eficacia del acto, y también que trae aparejada la nulidad de una eventual decisión administrativa si carece de esa vista fiscal. Y después, me parece simplemente como datos estadísticos, y con esto cerramos, para que tengan una idea de cuál es el volumen o la actividad que lleva adelante la Fiscalía de Estado. En el año 2024 ingresaron a la Fiscalía más de 100.000 expedientes. Estamos hablando de expedientes en papel. Perdón, electrónicos y en papel. Van a ver que el 81,1 es electrónico y todavía, pese a lo que pregona Pablo, seguimos con algunos expedientes de papel, más que nada el IPS son los expedientes. Igual eso ya cambió, ya no están entrando más expedientes en papel del IPS. Pero bueno, ustedes van a ver que el volumen es alto, son 100.000 actuaciones. Y después, la parte de juicios también es un dato interesante. El año pasado hemos recibido 85, o se han iniciado o hemos sido notificados como parte demandada 85.000, más de 85.000 causas judiciales, lo cual es un dato que de alguna manera denota el volumen y la cantidad de trabajo que lleva adelante, o que llevan adelante los más de 1.000 trabajadores que se desempeñan en Fiscalía de Estado. Con esto terminamos. Eran más cosas para decir. Les pido disculpas si quedó muy acotado. Les queda el material de consulta. Les agradezco la participación y por la presente mi agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras de Fiscalía de Estado que hacen que todos los días podamos decir que se cumpla el rol asignado por la Constitución al fiscal de Estado. Muchas gracias.